potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Isla Desierta del Eco, un refugio donde el arte y la cultura dialogan en el vacío. Imagina que el mundo desaparece a tu alrededor, que solo puedes llevar contigo 3 tesoros: un libro, un disco y una obra de arte. ¿Cuáles elegirías? En este espacio exploramos las trayectorias, las influencias y las visiones de creadores y agentes culturales, descubriendo qué huellas deja el arte en la memoria y qué significado cobra en los momentos más esenciales. Acompáñanos en este viaje de sonidos, palabras e imágenes que dan forma a la sensibilidad artística de nuestra comunidad. Esto es Isla Desierta del Eco. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio destinado a la reflexión en torno al devenir cultural de la región, la Isla Desierta del Eco, un refugio del arte y la cultura en el vacío. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532, al WhatsApp 317-121-2325, vía internet udg.com, Radio UDG, Autlán, Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 en FM, Twitter e Instagram, @Radio UDG Autlán. Agradecemos el apoyo humano y técnico brindado para este espacio radiofónico. Subdirección regional Elia Macías, producción Silvestre Canil e Imanol Martínez, operación técnica Hugo Andrade y en la conducción su servidor Irepan Solorio Farfán. Vamos a la entrevista. Cada creador tiene una historia, una visión y una manera única de habitar el arte. Trayectoria, influencias y perspectiva del mundo. La entrevista en Isla Desierta del Eco. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana petenera, según quien llega y quien tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca, ni serás poeta, nos dice Antonio Machado. El quehacer de la música se manifiesta diverso en función de la geografía y el tiempo. Uno de los errores más frecuentes es considerar a la música estática en su relación con el proceso de enseñanza. Para brindarnos un testimonial nos acompaña Luis Arturo Álvarez Rosas, para dialogar sobre este interesante fenómeno. Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y agradecerle ampliamente al doctor Irepan Solorio por esta breve entrevista que vamos a tener. Excelente, pues platícanos un poco cómo te involucraste con el arte hasta convertirlo en tu profesión. Bueno, yo empecé un poco con el rock. Yo creo que soy como una parte de estos guitarristas que les están atrapados o se ven atrapados por el mundo del rock, de la guitarra eléctrica, y de esa manera uno empieza a cuestionarse y a explorar con este instrumento. Y pues bueno, como todos ahí tocando piezas de Pink Floyd, Metallica, Nirvana y todo lo que
se podía tocar como en ese momento, porque no tenía una formación como tal. Y después es cuando me empieza a nacer el gusto, y también porque empecé a notar que tenía un poco la habilidad para empezar a tocar la guitarra. Cuando comenzaste en algún momento con este gusto, ¿vislumbraste que podría convertirse en una profesión? No, fue algo muy, no sé cómo llamarlo. Yo pienso que de entrada fue como, quiero atender como la parte de cómo se puede tocar toda la música del rock. Y yo nunca pensé como en esta parte de que actualmente no me dedico a estar tocando y a estar enseñando. ¿Y por qué escogiste la guitarra como tu instrumento? Bueno, la guitarra, yo creo que como en todas las casas había era la guitarra de mi abuelo, con la que empecé a tocar. Y había como otros instrumentos que me llamaban la atención, pero por la cercanía y por la inmediatez, fue la guitarra. ¿No te llamó la atención tu instrumento, el bajo, la batería, el piano? A mí en lo personal el cello. ¿Por qué? Por su sonido. Veía un instrumento muy solemne, muy serio, y ese timbre de nostalgia me llamaba muchísimo la atención. Pero bueno, en ese momento no había pues un instrumento en mi casa y en la casa de mis familiares, porque pues bueno, al parecer, te digo, lo más inmediato era la guitarra. Pero a mí en lo personal me hubiera gustado aprender también a tocar un poco el cello. Excelente. ¿Y nos podrías platicar un poco sobre cómo fue tu formación musical? Bueno, la formación, bueno, en los inicios estuve estudiando en el Conservatorio de Música de Celaya con algunos maestros, y posteriormente empecé a estudiar con un maestro que se llama José Manuel Alcántara, que estaba recién egresado y también estaba recién llegado aquí a México, porque estuvo estudiando una maestría en Maastricht. Entonces él estuvo pues enseñándome y compartiéndome parte del repertorio que yo estaba trabajando, y pues también me ayudó en el proceso de preparar las piezas para después ingresar a la Universidad de Colima, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, del cual soy egresado, en la cátedra de Simone Iannarelli. Entonces fue un viaje muy interesante, muchos maestros y muchas conversaciones, muchas clases que abonaron a mi formación. ¿Qué te motivó a irte a estudiar a Colima? Porque pues no es nada cerca, ¿no? No, el Colima está lejos. Y bueno, uno de los motivos principales fue porque con José Manuel prácticamente eran clases particulares, no pertenecía de momento a ninguna institución, y pues para ese momento ya estaba más que motivado para estar trabajando con algún maestro en alguna escuela. Y él sí fue bien claro al inicio, me dijo: sabes que yo no tengo de momento estar arropado ante una institución o una universidad, pero te puedo ayudar para que trabajes. Entonces, ¿por qué Colima? Bueno, Simone Iannarelli vine a Celaya, y ahí es donde lo conocí,
y aunque nunca tuve como una clase de instrumento particular con el maestro, para todos fue la llegada de un guitarrista con una visión muy peculiar de la guitarra, y pues bueno, Romano. Entonces para muchos nos empezó a llamar la atención porque pues es un maestro que venía de Italia, estuvo un tiempo en París y estuvo formándose como compositor, y pues bueno, también su trayectoria como concertista. Entonces eso era algo que, bueno, a mí en lo personal yo no veía aquí en el Conservatorio de Música en Celaya. Y finalmente entras a Colima, y después, ¿qué pasa? ¿Dónde te sigues formando? Bueno, después de estar con Simone, hubo la oportunidad de atender una beca a NUYES de formación profesional, y se pudo salir del país para asistir a un festival en Brno, República Checa. Y bueno, uno de los objetivos, que era conocer el festival, y bueno, sobre todo Vladislav Plaha, que es uno de los organizadores, también frecuentaba o era comúnmente invitado a dar clases y conciertos acá en Guanajuato. La otra apuesta era tratar de ingresar a una escuela hacer una maestría en Europa. Y bueno, ahí es cuando conocemos a un guitarrista que se llama Andrea Bettoretti. Y bueno, hablo en plural porque fui con otro guitarrista. Entonces, en el concierto final, se hacen unas clases clases maestras, y nos seleccionan para tocar al final del festival. Y bueno, es en ese momento en donde también aprovechamos para hacerle la inquietud al maestro Andrea Bettoretti para saber si nos aceptaba para formar parte de su escuela y de su propuesta que tenía en ese momento en Treviso, Italia. Y bueno, el contacto con él también no fue como en ese momento. Ya había momentos en donde ya habíamos trabajado con él en el Festival de Guitarra en Salamanca, en el Festival de Guitarra en Colima, y ya teníamos esta inquietud de ingresar a su escuela, porque también él nos había comentado que tenía una escuela. Y bueno, al final del recital, bueno, nos acerca y nos dice que por él está encantado de que formen parte de que seamos sus alumnos. Y cuando se lo compartimos al maestro Simón, y bueno, fue algo muy emotivo, muy bonito. Y bueno, en ese momento tampoco se dejan las cosas así, sino que también estuvimos buscando seguir formándonos como guitarristas, tomando clases particulares o atender masterclass con otros guitarristas en los festivales de Colima, pues, para posteriormente ir con Andrea a su escuela. Y bueno, posteriormente, pues bueno, viene una maestría para la Universidad de Guanajuato, que bueno, tiene más un enfoque en la investigación. Excelente, pues vamos a nuestro primer corte, dejando en el aire la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Regresamos. Historias, reflexiones y trayectorias que nos muestran el arte en su expresión más íntima. En un momento regresamos a la isla desierta del eco. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus
tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Por primera vez, el pueblo ejerce un presupuesto propio. En 19.718 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las obras se deciden en asamblea a mano alzada. Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deciden hacer distintas obras de agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, salud o vivienda. Donde el pueblo decide, el bienestar se construye. Gobierno de México. El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro, qué disco y qué obra de arte te acompañarían? La respuesta dice más de nosotros de lo que imaginamos. Continúa con nosotros. Estás en Isla Desierta del Eco. Regresamos con la respuesta. Pues si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Una pregunta un poco difícil porque, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho escuchar, y cuando tengo la oportunidad de conseguir algo que a mí me gusta, pues trato de conseguirlo, ya sea en CD o en vinilo. Y pues bueno, si me podría llevar uno de música clásica, sería un disco que se llama Miserere, de Arvo Pärt, de un compositor estoniano. ¿Y por qué? Bueno, la música de él la conocí cuando estaba estudiando música, y pues bueno, para mí fue algo nuevo la propuesta que tenía o que tiene el compositor, y la manera en cómo trabajaba los coros, la orquesta. Yo estaba pues más que encantado. Y bueno, y si pudiera llevar otro, me llevaría uno de rock progresivo que se llama, la banda es una banda sueca que se llama Lamberg, y el disco se llama Indian Summer, y es un disco muy de los 90, muy nostálgico. Muchos de los músicos que tuvieron en esa banda forman otras agrupaciones como Anecdoten, Patos, bueno, algunos siguen en activo. Y bueno, también ese es un disco que a mí en lo personal me daba mucha calma, mucha tranquilidad mientras estaba en mi proceso de formación como músico. Excelente, pues ahí tenemos estas dos recomendaciones procedentes del norte de Europa, uno de los países escandinavos y otro del Báltico. ¿Cómo ves el panorama de la guitarra en nuestro país? Actualmente yo veo una gran diversidad, una proyección, hay muchísimo apoyo a festivales que tienen un enfoque hacia las guitarristas, como mujeres, por ejemplo, que en su momento cuando yo empecé a estudiar, pues yo no desconocía mucho de eso, pero bueno, actualmente veo una mayor aportación desde la construcción de la misma guitarra, la preocupación para escribir sobre el instrumento. Y pues bueno, festivales ahorita
los veo en todas partes, y eso habla de que la guitarra está en su mejor momento. Y pues bueno, actualmente la apuesta que también veo es la preocupación hacia los festivales de guitarra infantiles, que hacen también sus concursos, y pues bueno, ya vemos a niños tocando piezas de muchísimo nivel en manos de niños muy, muy pequeñitos, y bueno, eso a mí me da muchísimo gusto. Eso habla de la preocupación, y bueno, México, desde mi perspectiva, también tiene muchísimo nivel, tanto como concertistas como maestros. El tomar conciencia del nivel que hay en la guitarra en México, ¿crees que debe ser como una obligación de los docentes transmitirle a sus alumnos pues un panorama completo y hacerles ver que estamos en un lugar privilegiado para la guitarra, lo cual hay que asumir un compromiso mayor, o sea, vulgarmente echarle más ganas, porque la competencia está muy dura? ¿Tú creerías que eso es también parte de la formación? Sí, yo pienso que esta inquietud también del profesor que lleva a sus alumnos a los festivales habla de esta preocupación, y que tengan este panorama musical, y que no se casen con lo que hay en su estado, en su municipio, porque al final que conozcan y que puedan dialogar con otros guitarristas, con otros profesores, también hace que el nivel de la guitarra suba, y pues bueno, ¿no? También estas hermandades entre los propios guitarristas abonan a que todos los alumnos vean a estos concertistas, y bueno, lo vean como vamos a trabajar más, para en algún momento también estar como en ese nivel como ellos. Excelente. Ya nos anticipabas un poquito cuando nos planteabas esta cuestión del género, porque sí, efectivamente, allá por finales de los 90, pues no era tan común tener mujeres guitarristas. Si me apresuras, en el conservatorio, yo solo recuerdo a una, y pues las cosas se han cambiado. Pero aparte de eso, ¿tú crees que ha cambiado algo la guitarra desde que iniciaste? Sí. Bueno, yo, desde mi perspectiva, también salir de Guanajuato y moverme a otro estado hace que este panorama sea pues prácticamente algo nuevo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el festival y diplomado de Tijuana, en donde, bueno, infinidad de concertistas, de actividades que, por ejemplo, en la escuela no las teníamos. Esta preocupación porque algunos de los estados empiecen a trabajar en la semana de la guitarra, o en homenajear a X compositor, también ayudan, hacen que uno empiece también a conocer la obra de otros compositores que están escribiendo pues para la guitarra. En cuanto a la construcción de la guitarra, pues híjole, me tocó ver muchísimo. Pues también tuve la oportunidad de tocar con otras guitarras de doble tapa, muchas guitarras con el uso de materiales aeroespaciales, con Omex, por ejemplo, fibra de carbono, Kevlar, y bueno, son otras propuestas sonoras en donde yo, por ejemplo, tengo una guitarra de construcción tradicional. También hace que uno se replantee, y bueno, es bien interesante también escuchar las obras en estos instrumentos, sobre todo cuando son obras de la vanguardia. Y pues bueno, aquí hay muchísimo tema. También está el tema de las cuerdas, si son fibra de carbono, si son bionylon, si son
tensión media, los nylon, y tensión alta, los graves. Está también esta propuesta de las cuerdas para tocar X repertorio. Ha sido bien interesante porque, por ejemplo, a mí me tocó estudiar mucho con Agustine, con Diadario, y en algún momento pude tocar con unas Hanabac, pero pues, por ejemplo, ahorita tenemos muchas propuestas como las de Elements de Sonatina, las de Bionylon, que a mí en lo personal me gusta. Tienen un timbre muy nostálgico, muy apegado para tocar como un repertorio antiguo, por ejemplo, y para que sea tocado, por ejemplo, en una guitarra de construcción tradicional. Y pues bueno, hay Noblock, por ejemplo, ¿no? Para tocar cosas de la vanguardia, de, no sé, algo de Luciano Berio o de Elliot Carter. Es bien interesante escuchar el timbre, ¿no? Y cómo responde este sonido. Entonces, eso es en cuanto a la construcción de las guitarras. El repertorio también me tocó la parte en donde se tocaba muchísima transcripción del piano, del violín, y bueno, en este momento el estar más cerca también con algunos de los compositores, pues bueno, habla también de esta preocupación, y de que muchos, aunque no son guitarristas, tienen esta propuesta para la guitarra, y vemos a personas también preocupadas porque escribir también para la guitarra es difícil. Excelente. ¿Y qué repertorio dirías que es tu favorito para tocar en la guitarra? Híjole, no, pues, bueno, a mí no personal, hay piezas que me gustan muchísimo en cuanto a la dificultad técnica, y otras por la sonoridad. Pero bueno, por ejemplo, la música de la mitad del siglo XX para acá, pues de lo que a mí me gusta más. Considero que tengo, bueno, más cercanía también con el lenguaje y con los compositores, y bueno, también está esta parte en donde también uno se puede, o está la parte en donde alguien ya grabó la pieza, y eso también, bueno, ayuda en su momento. Muy bien, pues aquí tenemos un panorama de lo que está pasando y cómo se viven los cambios dentro del mundo de la guitarra a lo largo del tiempo, y también en la geografía que es estrictamente en México. Pues vamos a nuestro segundo corte con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Regresamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana. Pablo Picasso. Exploramos la influencia del arte en nuestra existencia en Isla Desierta del Eco. Pues volvemos con la respuesta. Si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Bueno, a mí, en lo personal, me gustaría llevarme, y cuando puedo también hay momentos en donde regreso a ese libro. Se llama La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Y pues bueno, prácticamente a mí en lo personal me encantó. Y bueno, esta es una recomendación que me hizo Ireptan Solorio. Entonces es algo que a mí en lo personal
le estoy muy agradecido y bueno, el libro a mí en lo personal me gusta porque la novela funciona como una crítica mordaz, pero también es divertidísima al racismo, al clasismo y la hipocresía y la superficialidad del mundo moderno, ¿no? Entonces no está tan disparatado de lo que en algún momento se está viviendo como en este momento. Este libro y este autor, que por poco no ve la luz porque él falleció sin haber publicado nada, siempre fue rechazado, y fue su madre quien se dio a la tarea de buscar publicar su libro, y su otro libro que se llama La Biblia de Neón. Entonces, si alguien quiere leer la totalidad de un autor muy famoso como John Kennedy Toole, pues aquí tiene esta excelente recomendación: La Conjura de los Necios y La Biblia de Neón. ¿Nos podrías hablar un poco con respecto a tu experiencia ahora como investigador en las jornadas de Paracho? Sí, por supuesto. Bueno, estas jornadas para mí han sido muy gratificantes. Los organizadores, que son Víctor Vaca y Abel García, son personas pues muy cercanas al mundo de la guitarra, siempre preocupados, siempre buscando un momento o un foro para, ya sea para dialogar, para mostrar un instrumento o para exponer temas. En mi caso tuve la oportunidad de participar en dos, aunque en la primera estuve apoyando el trabajo de las primeras aproximaciones sobre la guitarrería de Jalisco, el doctor Irepan, y bueno, para mí fue otro mundo en donde yo pensaba que solamente era tocar repertorio, y bueno, este panorama para mí me abre la mente, la visión para preguntarme sobre el quehacer de otras cosas que tienen que ver con la propia guitarra, ya sea desde la construcción. Es muy interesante escuchar en palabras de Víctor cómo se empiezan a hacer estas guitarras. Y bueno, yo en ese momento conocía lo que todo el mundo sabe, ¿no? La guitarra en Paracho. Y bueno, con ese trabajo me empiezo a educar también, porque desconocía que también hay una parte de la guitarra, hay una preocupación, y hay gente que está haciendo guitarras en el sur de Jalisco, y bueno, es bien interesante. Y bueno, estar ahí con investigadores que traen propuestas no solamente de guitarreros hombres, sino también de mujeres que están haciendo guitarras. Es el caso de la esposa de Abel, Isabero, y pues bueno, reconocida mundialmente, y hay infinidad, hay una lista enorme de mujeres que también empiezan a construir y están tomando su papel, y bueno, están teniendo renombre en los festivales. Cada vez también se escuchan más guitarras en festivales, en manos de gente que está tocando por todo el mundo, ¿no? Y bueno, en estas jornadas hay diferentes mesas. A mí me tocó la de los estudios contemporáneos, y bueno, estuve con Jorge Lai, que estaba presentando su libro, y bueno, vino más a la parte de la música, del análisis, de la preocupación sobre las nuevas piezas, o bueno, creo que no es la palabra adecuada, pero bueno, las piezas que se están escribiendo o se escribieron a finales de los 90s,
y que abordan la parte de esta mezcla entre la música clásica y el jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, hablar de la pieza de Simone Iannarelli fue algo pues muy emotivo, una pieza muy difícil técnicamente, una pieza muy bonita, pero bueno, al poder estar con estas personas también hace que uno voltee a ver a otras partes sobre qué es lo que están haciendo, y por esta preocupación, y bueno, aquí el punto pues es que la guitarra siempre esté hablando, ya sea a través de conciertos, de ¿cómo se llama?, estar en boca de los lauderos, y pues bueno, es algo muy bonito. A mí en lo personal me gustó muchísimo, y bueno, tuve la oportunidad de que me seleccionaran, y pues bueno, estar ahí atendiendo con los organizadores fue algo muy bonito. Y además el entorno de Paracho, ¿no? Cómo se transforma en vísperas de la Feria Nacional de la Guitarra, pues también siempre es impresionante, ¿no? O sea, no solo es ir a un evento académico, sino que es todo un pueblo involucrado con el proceso de la guitarra. Pues como bien lo mencionas, desde la reflexión, el análisis, la investigación, pero también la construcción, pero también es el género, pero también es la mejora de los propios instrumentos y la presentación de los libros. Es un espacio realmente que creo que todos los involucrados con la guitarra en algún momento deberían darse una vuelta, ¿no? Sí. Y a mí en lo personal me ha tocado estar pues prácticamente desde el Festival de Guitarra hasta el concurso, y bueno, en algún momento me tocó estar en las jornadas, el concurso de laudería, que también es pues bien interesante, ver todas estas propuestas de las maderas, del sonido, y yo creo que los días ahí se hacen pues muy cortitos y simplemente ir a las jornadas, al museo, el poder estar platicando con algunos de los constructores y que saquen sus instrumentos para que también uno les comparta, ¿no? Que le hace falta, ¿no? A su guitarra, ¿no? En específico, como en algún momento me llegó a pasar. Y pues bueno, son diálogos bien interesantes, y pues ya cerrar con el festival, los conciertos y el concurso, pues bueno, de lujo. Excelente. Y aparte la gastronomía, que bueno, a mí en lo personal estoy encantado, el pan, la comida tradicional, que yo creo que todos los guitarristas deberían darse una vueltecita, para que conozcan, para que vean y disfruten esta propuesta, o como estos organizadores están pues prácticamente preocupados, porque es año con año y siempre ahí están ellos al frente, tratando de que la guitarra, bueno, o sea, la protagonista, y pues bueno, a mí en lo personal te digo, me encanta muchísimo. Sí, es una experiencia que efectivamente todos deberían tener. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tu investigación sobre esta obra de Simone Iannarelli? Bueno, la investigación sobre el tributo, pues bueno, fue un trabajo que se estuvo contemplando varios enfoques, se construye sobre algunas teorías, y bueno, aquí la pieza del tributo de Keith Jarrett
Es una de las primeras piezas que el maestro compone con un enfoque o con esta característica de tener como esta hibridación entre la música clásica y el jazz. Pues bueno, la ponencia hablaba de cómo abordar este tipo de obras más allá del análisis musical para sacarle más jugo a la pieza. Y bueno, como él lo menciona, ¿no? Dice, la pieza está escrita de una manera estricta y bueno, hay momentos en donde la pieza se puede abordar de una improvisación, y pues bueno, prácticamente es el trabajo de las entrevistas que se hicieron con Simone, pues prácticamente pues fue para develar cuál fue su proceso para la construcción de la pieza, ¿no? Y bueno, ahí prácticamente fueron tardes de estar con el maestro platicando, y bueno, también tratando de que recordara en esos momentos pues preocupaciones sobre las cuestiones armónicas. Y pues bueno, interesante también conocer cómo construir la pieza. Entonces prácticamente yo en la ponencia prácticamente hablé del análisis, de cómo está construida la pieza, y pues bueno, hay una teoría que se llama la teoría gestual, que la propone Robert Hatten, en donde él dice que hay gestos dentro del texto o de la partitura que nos van diciendo cuál es el discurso musical, o en otras palabras, cómo es que la pieza se debería de tocar vista desde cómo la concibe Simone Iannarelli, ¿no? Y fue bien interesante porque hay muchos ejemplos, o hay muchos videos en YouTube en donde la pieza la tocan de una manera muy estricta, muy vertiginosa, muy rápida, muy virtuosa. Y bueno, en palabras de Simone, ¿no? También dice aquí el tempo, dice, no hay un tempo como tal para que tú toques la pieza. Dice, fue algo en donde yo lo pensé y me preocupé, porque dije, si pongo una marca metronómica, dijo, bueno, va a ser más complejo por los aspectos técnicos. Y dijo, bueno, aquí una forma en donde tú puedes llevar la pieza pues es cantando la melodía, y la misma melodía, como tú la cantes, te va a decir cuál es la velocidad final de la pieza, ¿no? Entonces yo en la ponencia puse el ejemplo del Massimo del HS, que está dedicada a él, y pues bueno, yo hago una propuesta en donde exploro la parte tímbrica, en donde trato de que se vea un poco más este discurso gestual dentro de la pieza de Simone Iannarelli. ¿Y cómo es la experiencia de tocar la pieza con el compositor? Porque pues uno puede tocar la pieza, no sé, de Bach, pero pues Bach tiene ya bastantes años muerto, pero cuando el propio compositor te está guiando y tú le tocas su música, ¿cómo es esa experiencia? Híjole, pues es muy gratificante, porque hay secciones en donde él mismo dice yo pienso cómo fui su alumno. Dice, bueno, también tu personalidad, dice, ayuda a que la pieza se pueda tocar de esta manera. En esos momentos puedes ir un poco más rápido, aquí te puedes detener un poco, ¿no? Y yo le expliqué lo que estuve haciendo con respecto a la obra, y pues también fue interesante porque dijo, bueno, yo en ningún momento me esperé que alguien hiciera como este análisis tímbrico, y dice, bueno, escucharla en manos también de un alumno también es muy, pues es muy bonito, muy gratificante. Y bueno, aquí
Entonces te quiero compartir, yo creo que estoy en deuda, porque yo lo que mostré en la ponencia son como algunos fragmentos con los que yo estuve trabajando, pero yo creo que una forma de pagar, por si, no sé si la palabra sea adecuada, al maestro sería hacer una grabación de todo el tributo con esta propuesta. Y bueno, aquí brevemente hay partes en donde no dice oficialmente que se debe de improvisar, y solamente hay una guitarrista alemana que lo hace, y bueno, es una propuesta muy, muy bonita, al maestro le gusta, entonces yo creo que le debo a esa parte, y no nada más a él, a más personas que estuvieron preocupadas y que estuvieron también motivándome para hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, es el mismo caso del doctor Guirepan. Entonces yo creo que sería algo que ya debería de estar pues ocurriendo, y que si se pueda subir a alguna plataforma en donde se pueda tener esta parte del texto de la tesis, y y también tener la parte en un video en YouTube, en donde está también mi propuesta sobre los análisis que yo considero. Extraordinario. Muy bien, pues nos estamos aproximando a nuestro tercer y último corte. Lanzamos a nuestro invitado la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Regresamos. Historias, reflexiones y trayectorias que nos muestran el arte en su expresión más íntima. En un momento regresamos a la isla desierta del eco. Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes, has obtenido información útil, has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria. La jornada 4 de la Apertura 2026 se juega en casa y regresamos al Domingo de Leones. Este domingo 16 de agosto enfrentamos a la Jaiba Brava. Estadio Jalisco, 12 del mediodía. Leones Negros contra Jaiba Brava. Los leoncitos pagan 50 pesos. Asiste con tu familia y hagamos rugir el Jalisco. Amores, Leones, Leones Negros. Te invita Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es. Paul Klee. Seguimos explorando la esencia del arte y la cultura en Isla Desierta del Eco. Muy bien, pues regresamos. ¿Qué obra de arte te llevarías a una isla desierta? Yo me llevaría el grabado de los Caprichos de Goya. Se llama El sueño de la razón, produce monstruos. Bueno, porque a mí en lo personal, ese grabado, cuando yo lo vi, me quedé inmóvil mientras veía a través de internet. Y yo dije, órale, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y ver a este hombre ahí que no se le puede ver la cara. En ese momento me dejó como pensando, ¿no? Porque hay momentos en donde a muchos nos pasan muchísimas cosas, y yo creo que en ese momento
yo me sentí como identificado, y a veces soñar algo ajeno sobre lo que pasa como en ese momento amortigua estos golpes que a veces tiene la vida, ¿no? Entonces esta fantasía como abandonada, a mí en lo personal, pues puede producir muchísimas cosas, ¿no? Y en ese estado como de somnolencia es el momento en donde creo que a veces uno puede ser como este fénix y puede resurgir, ¿no? Y bueno, en ese momento yo lo aterricé a la parte de la guitarra, y dije, bueno, este es un buen momento para trabajar de una manera más consciente, preocuparme por otros aspectos, cambiar como mi forma de estudio, y de esta manera hacer como una nueva propuesta, ¿no?, de estudio para poder hacer el arte. Muy bien, pues ahí está esta propuesta de Francisco de Goya, el sueño de la razón produce monstruos, de los serie de grabados, ¿verdad? Sí. ¿O es la serie de caprichos? Son caprichos. Son los caprichos de Goya, sí es cierto. Sí. Muy bien, pues, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente soy docente y doy clases de música en institutos de arte y en colegios particulares. Enseño guitarra popular, guitarra clásica, y cuando se puede, en los veranos, enseño un poco de producción musical, que es un poco alejado a lo que hago como músico. Muy bien, ¿y cómo es darle clases después de toda la formación que has tenido y a veces el panorama dentro de las instituciones como que nos forma para una sola manera de contemplar la música? ¿Cómo es involucrarse con los alumnos que no están buscando profesionalizarse, sino que están buscando pues mejorar sus habilidades o tal vez generar un hobby? ¿Cómo se le da clases a ellos? Bueno, yo ahí trabajo con objetivos, y antes de eso también hago como un sondeo para conocer las inquietudes, porque han salido alumnos que sí están interesados en aprender a tocar la guitarra clásica, y los que no, pues bueno, buscan o ven en la guitarra poder tocar otros géneros musicales. Entonces también eso a veces para mí es más sencillo, es más fácil abordar la sesión, porque si no, o se me duermen o se me empiezan a desesperar. Pero hay aspectos como el ritmo, como los compases, y aunque sea una pequeña se me olvida la palabra, en donde ellos puedan conocer los géneros, es bueno también para que ellos digan, ok, eso se toca así, este género va de este lado, y pues bueno, por ahí va la enseñanza. Últimamente en los saberes o la nueva escuela mexicana, que busca como lo comunitario, bueno, en mi caso yo no doy clases como a las comunidades, pero he tenido la oportunidad también de enseñar parte del folclore sobre algunos de los géneros con los que se trabajan. Y bueno, de esos hablo de los balseados, pirecuas, algunas polcas. Y es bien interesante porque muchos de estos géneros forman parte de lo que ahora se conoce como regional, y
cuando los chicos conocen esta parte, que pues lo más común que la desconocen, es cuando también se empiezan a acercar más, y es donde aprovecho también para poder mostrar la otra fase o la otra faceta de la guitarra, que no nada más es estar tocando con plumilla, en donde también les digo, se pueden desarrollar más habilidades tocando con tus dedos. Es la manera en donde yo aprovecho con los chicos también para que conozcan y no se casen con un solo género. Y aquí se vuelve casi inevitable esta pregunta. ¿Tú consideras que se debe derribar ya de una vez la barrera que hay entre la música clásica y la música popular dentro de las aulas de enseñanza? Sí, porque si no está todo hermético. Y por ejemplo, yo lo que puedo ver, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, si hay hermetismo, todo lo que sucede dentro de la comunidad de la música clásica es exclusiva de la comunidad de la música clásica, y todo lo que es ajeno a eso, como no le interesa, y yo atiendo mis festivales o yo hago mis propuestas, pero en realidad no hay esta preocupación en donde se pueda hacer como este trabajo comunitario. Acá hay una propuesta del Estado en donde tratan de involucrar a todas las instituciones, pero aún así hay ese hermetismo, ¿no? En donde ellos se casan solamente, nosotros solamente trabajamos los alientos y nos dedicamos a eso, y el conservatorio solamente es lo que está dentro de nuestras aulas, y lo que sucede acá pues está completamente ajeno, ¿no? Entonces yo considero que una forma en donde también los chicos estén más cerca de la cultura es que no existan como estas pues, paredes, ¿no? Por así decirlo, porque si no nada más es música clásica, qué aburrido, es un concierto, qué flojera, no sé quién es Beethoven, no me interesa. Pero como acá hay otro evento en donde está otro artista, bueno, a él sí voy, ¿no? Entonces yo considero que estas instituciones sí deberían de tener como esta preocupación para que no sea tan hermético todo. Claro, porque precisamente comenzabas tu discurso con la apertura de la música, cómo este acercamiento de Simone y Anarelli con el jazz, y paulatinamente cómo se han dado estos esfuerzos de algunos autores precisamente en la guitarra, como Guillermo Diego, que se involucra con el bolero, por ejemplo, pues algo también del trabajo de corte folclórico de Gerardo Tamés, que buscan precisamente el diálogo y la apertura, porque es una operación perder, es exactamente eso que nos dices, el hermetismo que todavía prevalece en algunas instituciones y que no atienden las necesidades reales de la sociedad. En 2 minutos, ¿qué viene a futuro para Luis Arturo? Híjole, pues bueno, hay muchísimo trabajo con respecto a instituciones que voltean a ver a la guitarra. Hablo de, por ejemplo, de Imbal, que tienen esta propuesta aquí de Celaya, Guanajuato, porque sé que en otros estados sí existe, pero bueno, que también se aperturen a estos instrumentos y que empiecen a acercar a estas nuevas generaciones es pues gratificante, y yo creo que por ahí se puede empezar a abonar, y pues bueno, a seguir trabajando con las investigaciones, tratar de tener más diálogo con más personas. Yo pienso que muchos de mi generación también trabajan en su línea de investigación, y hace poco platicaba con una de mis compañeras en donde dice, yo creo que también deberíamos de tener estas invitaciones a las mesas, ¿no? En donde, bueno, yo estoy hablando de tal fenómeno, y bueno, vamos a aperturar a
a otra mesa para que también conozcan el trabajo de esta persona, ¿no? Y de esta manera también empezar a trabajar como un trabajo más colectivo, porque a veces también veo que trabajan sobre su línea, y pues bueno, hay personas que son muy productivas, están escribiendo, están publicando y pues están atentos, ¿no? Entonces yo creo que para mí con esta visita es también no quedarme en las nubes y seguir trabajando, empezar a trabajar en publicar, y pues bueno, si en algún momento se puede trabajar o colaborar con otro investigador, pues sería pues muy genial. Y pues bueno, ya para cerrar, yo creo que en algún momento y ya con más fuerzas y con más ganas, pensar en el doctorado. Excelente. Pues el pan y el vino se hace presentes en nuestras mesas. Esperamos que el aperitivo de hoy fuese de su gusto. Agradeciendo de nueva cuenta a nuestro invitado Luis Arturo Álvarez Rosas, que déjenme comentarles, se podría considerar el padrino de la cátedra de guitarra del Centro Universitario de la Costa Sur, porque él es el primer concertista que vino aquí al Grullo, y además el primer sinodal de los exámenes semestrales. Entonces por eso estamos tan agradecidos con él, y los exhorto a reunirnos de nueva cuenta el próximo viernes en esta isla desierta del Eco. Subdirección regional Elia Macías, producción Silvestre Canil e Imanol Martínez, operación técnica Hugo Andrade, y en la conducción su servidor Irepan Solorio Farfán. Muchas gracias. Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara.